Vale, pues el martes acabamos la que ha sido la 12ª edición del máster. Hoy que venimos a presentar la 13ª, o sea, 3, pues el martes, ayer todavía tuve resaca emocional de la última sesión, que es como súper potente, el ¿y ahora qué? Y hoy, pues mira, con así todo súper reciente, os vengo a contar cosas. Si tenéis alguna pregunta de entrada, una que han dejado y que es de la que os voy a hablar, por supuesto, es de la matrícula, del precio que tiene, de los descuentos especiales, de si hay alguna promoción de cara al verano. La respuesta es sí, 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 pero pues iré un poquito por orden y así os haréis una foto de lo que viene para esta 13ª edición, que va a ser, pues eso, la más potente porque ya son muchas ediciones y la escuela va a cumplir casi 9 años. No, en octubre cumple 9 años. Entonces ya es mucha práctica, muy testado, muchos alumnos que podéis ver los testimonios en la página web. Y entonces, pues eso, es explicaros un poquito como los detalles. Bienvenidos, buenos días y buenas tardes a todos. ¿Tenéis de entrada alguna pregunta o alguna curiosidad o algún detalle que os llame la atención, que queréis que os cuente? O si no, os voy contando cosas y me voy parando y me podéis ir preguntando. Quien se tenga que ir, ningún problema. Esto se va a quedar grabado, lo vamos a dejar aquí guardadito e incluso lo subiremos a YouTube. Y entonces servirá de información para que la tengáis a mano siempre que lo necesitéis. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la confianza, porque eso es, últimamente lo más difícil es la atención y la confianza. Entonces, mil gracias de entrada. ¿Alguna pregunta? Me voy a esperar un poquitín y estoy así, yo le llamo momento Dumbo, todo oídos, y a partir de ahí pues os voy contando cosas. Máster, es un doble máster. Máster de emprendeduría y MBA, gestión y administración de empresas. Porque lo más difícil no es empezar el negocio ni crear un modelo de negocio. Tiene sus particularidades, pero lo más difícil viene después. Viene el día a día y sobre todo viene tener que tomar decisiones de negocio todo el rato, que es lo que nos roba más energía. Y entonces, como introducción, lo que tiene de particular esta formación, y en castellano os puedo asegurar que no tiene precedentes, es que es para nosotros. Es para mentes creativas, para mentes inquietas, para la personalidad creativa, porque eso mismo que os acabo de contar, de tomar decisiones, que es lo que más energía gasta, a los creativos, a las personas creativas, nos cuesta muchísimo más. Es como, tenemos la velocidad mental a la que va nuestro cerebro es alucinante, y de cada idea se generan siempre, como en red, múltiples ideas. Entonces, lo más especial de este máster es para quién es y cómo empieza. O sea, empieza explicando, pues eso, cómo son las personas altamente creativas o creativas, creadores y creativos, que son el 20% de la población, y explicar cómo funciona, pues eso, nuestro cerebro, cuáles son nuestros superpoderes y sobre todo cuáles son nuestros puntos débiles, y que cada uno se haga una foto de cómo es, porque no todos los creativos somos iguales. Y a partir de ahí, crear cada uno el modelo de negocio que le encaja como un guante a medida, y a partir de ahí gestionarlo para que sea sostenible en el tiempo y nos dé eso, felicidad creativa y financiera juntas. Tenemos aquí una pregunta. Hola Mónica, saber si teniendo únicamente la idea de negocio y no habiendo prácticamente hecho nada, tiene sentido hacer esta formación. Vale, ¿para quién es esta formación? Para 3 perfiles. Bueno, primero, para creadores y creativos en el ámbito artístico y cultural. Entonces,
porque es para los que menos hay formación o cero en absoluto. ¿Qué significa artístico y cultural? Pues para creativos y creadores que están en el ámbito del diseño gráfico, web, ilustración, diseño de moda, de producto, diseño web, videojuegos, interioristas, arquitectos, todo el mundo del diseño. Luego tendríamos artesanía y makers de todos los ámbitos a nivel de oficios o de creación de producto, ya sea que diseño artesano, o sea, que hacen el diseño y lo acaban, o incluso que hacen el diseño y colaboran con artesanos para hacer los productos. Y el último bloque serían artistas en general, artistas visuales y plásticos, o sea, pintura, escultura, incluso pues trabajos a nivel de pintura, escultura, música, baile, teatro, escritura. Entonces todo ese ámbito. Y también entraría también temas de publicidad, o sea, generación de ideas. Ese es el tipo de alumnos para los cuales está diseñado específicamente, que es precisamente cómo nos funciona este cerebro tan potente. Vale, esos profesionales, como la pregunta que me lanzan, pueden estar o en fase de idea, o sea, solo tengo una idea y quiero testear si es viable, que eso va a ser mi propuesta siempre, que el primer año, yo digo que cuando te sacas el carnet de conducir, el primer año no te compras un buen coche. O sea, estás probando si te gusta, si te da bien, estás haciendo prácticas, ensayo-error, no tienes que poner tampoco mucha inversión y de ahí, pues eso va tomando forma y luego las decisiones, pues cuando ya vas bien entrenado, vas tomando riesgos mayores. Entonces, primer perfil, personas que solo tienen una idea. El segundo, que es la mayoría, suelen ser negocios que tienen entre 1 y 3 años. La mayoría de negocios el 80% cierra al tercer año. Entonces, la mayoría de alumnos de este máster en estas 12 ediciones han sido personas que están en ese momento que o esto funciona o lo dejo. Y la mayoría no tiene formación de negocios y entonces ha ido haciendo por intuición o de manera autodidacta, formándose aquí y allá, y era como que funciona, pero no acaba de ser rentable. Es como que tiene picos muy buenos y luego lo que yo le llamo desiertos o bajadas al infierno. Entonces, este es lo más común y luego siempre en cada edición hay algún alumno que ya no es emprendedor, sino el dueño de negocio, que esta es la diferencia. Emprender significa iniciar y luego hay un perfil de alumno que tiene entre unos 5 o 10 años, que puede pasar dos cosas, o que el negocio funcionó durante un tiempo y luego por cambios en la vida del creador o en tendencias o modas a nivel de mercado, pues por algún motivo ha dejado de funcionar tan bien, o la otra es que ha ido funcionando, pero pues eso, con picos y bajadas, de manera no sostenible, que se han dejado la salud y se han quemado mucho, han llegado al burnout y ya no les compensa, que han perdido la ilusión, que no tienen un sistema de ventas pues eso, previsible, o que más o menos pues puedas hacer una previsión y todos los meses vayan entrando dinero. Un sistema de gestión de las finanzas que no sea un infierno, que a la mayoría de creativos pues es una de las partes que no le gusta. Entonces son esos tres perfiles son para los que está diseñado este máster. Y de ahí lo de máster en emprendeduría y MBA. Entonces, a nivel de los módulos, que son 35 módulos, o sea, nos vamos a ver durante 9 meses.
¿Por qué 9 meses? Este máster empezó que eran, no sé si 8 semanas, si no recuerdo mal, la primera edición. Y poco a poco, pues se han ido sumando algunos meses. ¿Por qué tiene 9 meses? Porque, y sobre todo en creadores y creativos, porque cuando el máster dura poco tiempo, nos quedamos acelerados como una moto, o sea, nosotros ya vamos de per se, nuestro cerebro, pues eso, va a una velocidad multiplicada por 4 de la mayoría de las personas. Entonces, si además le añades, pues eso, una cantidad ingente de herramientas y de recursos y de información, pues es como te quedas como una moto, en plan, vale, ahora ya sé qué tengo que hacer y que puedo hacerlo y que lo puedo conseguir, pero luego viene hacerlo y viene el día a día. La mayoría de estos negocios son unipersonales y en muchos casos incluso se hacen desde la casa del emprendedor o del dueño del negocio. Y lo que viene luego, que es ponerlo en la práctica y sobre todo nuestro mayor punto débil, ser constante y no desviarnos nuestra atención con novedades y cambios y indecisiones y miedos, pues se hace muy muy duro. Entonces al final hemos llegado a estos 9 meses y hemos visto que es pues el tiempo ideal, uno, para formarte y lo segundo, sobre todo, para poner en práctica. O sea, la idea es que sea aprender haciendo, porque solo cuando te pones a hacerlo, pues eso, lo vas integrando, cada vez te cuesta menos y en el camino, si te surgen dudas, porque las dudas reales solo vienen cuando nos ponemos a trabajar, pues tienes todavía meses por delante pues para ir chequeando esas dudas a lo largo del máster. Vale, muy relacionado con esta práctica y con estos perfiles, trabajamos con personas que quieren tener un negocio, lo tienen claro, que quieren dejar de tener un autoempleo y no poder, esto que dicen de no poder tener vacaciones ni ponerse enfermo porque si no, no entra dinero. O sea, tiene que haber un sistema previsible de ventas y de ingresos. Lo que van a hacer es trabajar en su propio negocio. O sea, no vamos a hacer ejercicios, juegos de rol, no hacemos ejercicios que tengas que hacer buscando información para un supuesto o siguiendo el ejemplo de... Veremos ejemplos de negocios, pero no vamos a hacer nada que no esté relacionado contigo o con tu propio negocio. Porque el principio del máster empezará contigo. O sea, primero eres tú como persona y haremos eso, unos ejercicios muy prácticos y en directo para que te conozcas muy bien a ti mismo y puedas crear ese negocio que encaja. Luego habrá tú como profesional y por último tú como dueño y director de un negocio. Entonces, en esas 3 fases será todo el rato práctica, práctica, práctica. Hasta aquí me voy a parar un momento por si hay alguna pregunta. Bienvenidos a todos los que habéis llegado. Ay. Otra pregunta, y me voy a poner aquí la chuleta que no me quiero dejar nada. Vale, lo tengo. Tengo una pregunta. Tengo una ONG de diseño gráfico, pero este curso me puede servir para la aplicación de fondos. Gracias y saludos. ¡Ay, Dios! ¡Qué maravillosa pregunta! Las ONGs que hacen un trabajo tan importante y que muchas veces sustituyen a lo que deberían hacer desde los servicios públicos, que para eso pagamos impuestos, deben sí o sí crearse y gestionarse como si fueran una empresa, un negocio. Y por lo que dicen, y por la pregunta que hacen aquí, para la aplicación de fondos, porque el sí o sí necesitamos dinero. O sea, toda la parte de una ONG no puede ser a través de voluntariado. Es fantástico y es muy potente, pero es más voluble. O sea, por lo menos tiene que haber como un campamento base, como un equipo núcleo que tenga un sueldo para que le dé la tranquilidad de, pues eso, de tener calidad de vida, que es desde ahí, desde donde hacemos nuestro mejor trabajo. Entonces, si este máster sirve para ello,
rotundo sí. Entonces, ¿para qué uséis los ingresos? Esto es una decisión de cada uno, de cada persona y de cada modelo de negocio. Lo que vamos a ver es eso, cómo crearlo, que tenga sentido, que conecte con las personas que hay ahí fuera, que están deseando comprar vuestros productos o vuestros servicios. Y de ahí, el resultado natural es ese intercambio por dinero. Entonces, ONG, rotundamente sí. Y por ejemplo, si alguien tiene alguna asociación o fundaciones, también. Esos solo son, que es algo que vamos a repasar, esos solo son fórmulas legales para tener una actividad con ánimo de lucro o sin lucro, pero que tiene que tener una inversión para que funcione, para que consiga ese objetivo maravilloso de ayudar a otras personas. Mi nombre es Tarcisio, soy un gran admirador tuyo. Ay, mil gracias. Qué ilusión. Muchos saludos desde Sicilia. ¡Wow! Es increíble la magia de la tecnología, que es algo que comentaremos mucho en el máster. Pues, ¿a dónde podéis llegar? O sea, por ejemplo, yo que nací en un pueblo pequeñito, pues y que voy a cumplir 50 años, pues en mi generación, sí o sí, si eras diferente, que al final es sinónimo de creativo, pues tenías que irte a una gran ciudad. Entonces, algo que está pasando ahora y que no había pasado nunca y que es algo que juega a nuestro favor muchísimo a creadores y creativos, es que desde cualquier lugar del mundo, si sabes cómo, pues puedes hacer eso, tener un negocio que te dé felicidad creativa y felicidad financiera. Entonces, no es que sea fácil, pero sí hay un cómo. Y nunca en la historia se había dado que un porcentaje tan grande, pues eso, podía tener un negocio apasionante que conectara con quién eres y lo que quieres hacer y aportar a este mundo, rentable y que te dé calidad de vida. Algo que tendremos muy presente durante todo el máster. A ver, más preguntas. ¿Es viable y posible realizarlo si tenemos un trabajo durante las mañanas o podemos compatibilizarlo? Pues en esta misma edición que acabamos de cerrar, una de las alumnas tenía trabajo de jornada completa. El máster, las sesiones, las 35 sesiones, durante los 9 meses, nos vemos los martes de 7 a 9 de la noche. Sí, por un momento se me ha ido. Ese horario está hecho queriendo para que sea compatible con eso, con las personas que trabajan media jornada o jornada completa. En según qué modelo de negocio, que para eso lo vais a crear a vuestra medida, o sea, cada uno trabaja primero, al principio del máster, cuando hagamos este bloque de autoconocimiento y de cómo es la mente creativa, la personalidad de los creadores y creativos, desde ahí, pues eso, cada uno tiene que crear el modelo de negocio que encaja con su personalidad y con su vida privada. Entonces, a partir de ahí y de concretar la disponibilidad de tiempo que tengáis, vosotros decidiréis a qué ritmo lo hacéis. Entonces, en estas 12 ediciones siempre ha habido alguna persona, pues eso, que trabajaba o media jornada o jornada completa a la vez que hacía el máster. Durante el máster algunos han creado el negocio y otros han decidido hacer como si fuera como si fuera un esbozo, y al final del máster, como se quedan grabadas absolutamente todas las sesiones, pues las podéis ver las veces que queráis hasta final de año. Y entonces, de ahí, cuando ya lo veis como más en firme o habéis podido, por ejemplo, tener más disponibilidad de tiempo o pasaros a un trabajo de media jornada, pues acabar de lanzaros. La decisión del tiempo, o sea, vuelvo a decirlo, cada uno va a hacer su modelo de negocio a su medida. Entonces, no hay un tiempo que si no haces ese negocio, me lo invento, en un año no va a ser rentable. No. Yo en estos años he visto gente que solo trabajando 1 hora por la mañana, emprendedores con hijos y trabajo, que trabajando 1 hora por la mañana y 1 hora al final del día han conseguido resultados alucinantes
que otras personas que tenían todas las horas del día e incluso presupuestos mayores para invertir, pues no han llegado ni por asomo a los mismos objetivos. De hecho, a veces tener mucho tiempo puede ser incluso un problema, porque este cerebro que tenemos, que se expande tan rápido y que piensa en red, a veces se desconcentra mucho más cuando tiene mucho tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que repasaremos de cómo funciona este cerebro para ponerle a veces incluso trampas y que acabe llevándonos a donde queremos ir y que no acabemos procrastinando por sobreanálisis. Muchas gracias por la respuesta. Mi colaboración es con organizaciones en África. Saludos desde Holanda. Uf, qué maravilla, de verdad. Esto... Enhorabuena de poder... Eso, que no hay fronteras. O sea, es así hoy en día. A ver, aquí otra. Qué gusto verte. Saludos desde México. Vale, lo que os decía, el horario es de 7 a 9. Una, por lo que os decía, de quien necesite hacerlo compatible con su trabajo. Y la otra, porque para llegar a América Latina o a diferentes zonas geográficas donde hablan castellano. Entonces, en cada edición, sí o sí, siempre hay algún emprendedor o dueño de negocio de diferentes países del mundo. Yo a veces he llegado a pensar que nunca funcionará eso de tener un negocio creativo rentable. Pues me encanta que lo digáis. Si tenéis algún miedo, aquello de si voy a ser capaz o esta misma, que he llegado a pensar que nunca funcionará, una de las funciones principales del máster es que por lo menos tengáis toda la información de lo que se necesita para tener un negocio rentable y con calidad de vida. O sea, lo que implica. Y a partir de ahí decidir si lo queréis hacer o no, o por lo menos daros, pues eso, me voy a dar un año, una fecha, lo voy a intentar poniéndolo en práctica todo y voy a ver si encaja conmigo. Porque cuando veamos la personalidad del creativo, el creativo de per se, su naturaleza es ser emprendedor, iniciar cosas, es lo que más nos gusta, empezar, la novedad. Entonces, tener negocio propio no es para todo tipo de creativo. Pero luego, algo que podréis descubrir, una, en la formación y dos, cuando lo pongáis en práctica, es que a lo mejor sois intraemprendedores. Hay un tipo de creativo que necesita sentirse más seguro y que no gestiona muy bien la incertidumbre de los cambios, pues, de la vida. Entonces, ese tipo de personalidad lo que os va a servir al máster es a conoceros muy bien, saber qué tenéis de punto fuerte y ponerlo en valor. Y si necesitáis buscar trabajo, pues ser eso, un intraemprendedor, que significa en un entorno de empresa o corporativo, trabajar, por ejemplo, en el departamento de I+D, que es donde más encajamos, o en alguna área de la empresa donde se necesite vuestro tipo de personalidad y superpoderes, vuestras habilidades y vuestros recursos. Entonces, algo maravilloso. En estas 12 ediciones solo ha habido una vez y era una persona que tenía negocio desde hace bastante tiempo, que se dio cuenta después de, no sé si llevaba 5 años, de lo que realmente representaba tener un negocio para que fuera rentable y sostenible en el tiempo, y decidió que tenía otras prioridades de vida y que en ese momento iba a hacer una pausa. O sea, alguien puede decidir hacer una pausa, otros reforzarlo y hacer esos cambios para conseguir ese objetivo, y otros realmente decir, pues esto no encaja conmigo y voy a buscar trabajo, pero ahora sí sé cómo buscarlo, dónde buscarlo y cómo presentarme poniéndome en valor e incluso hablar de mi sueldo, porque algo que repasaremos mucho es el tema financiero. Entonces, lo de he llegado a pensar que nunca funcionará, pues es una manera de chequear, de hacer una auditoría
para ver si se están cumpliendo todos los requisitos para que tenga el máximo de posibilidades de que funcione. Hay una parte que depende de nosotros y se dice que es el 30%. Entonces, aquello de que nos han vendido, aquello de que si trabajas mucho, que si te esfuerzas, lo vas a conseguir, pues hay una parte que realmente depende de tu trabajo y de tu talento, sobre todo de tu constancia, y otra que depende del mercado, de lo que pasa ahí fuera, de lo que pasa en tu entorno cercano y de lo que pasa en el mundo. A ver. Qué gusto escucharte, me da alivio y esperanza. Ay. Me encanta lo de alivio y esperanza, me gusta mucho que te provoque este sentimiento, pero sobre todo el porqué de este máster es, a ver cómo decirlo, más que esperanza y alivio, eso por un lado, sin duda, y por eso empezamos el máster, los primeros 2 meses es muy eso, de quién soy, qué tengo de valor, soy diferente y ole, que soy diferente y ese es mi superpoder. ¿Y qué tienen de diferente estos negocios, los negocios de creativos con el resto de negocios para intentar no caer en los puntos débiles? Y entonces, sobre todo es más, quizás ya está muy oído y ha perdido valor la palabra empoderarse, de poder, de que es que realmente se puede. Y que hay miles de creativos. Algo que en esta 12ª edición, algo que también, o sea, yo ya llevo, pues eso, casi 9 años. He trabajado ya con miles de creativos. El método del máster está testeado y ya, pues 150.000 alumnos han testeado alguna de las partes del máster. Entonces es como que ya está probado y requete probado y entonces por eso digo que esta edición es la más potente de todas, porque todos los contenidos están revisados, actualizados y ya han funcionado muchas veces. Entonces me encanta que te dé alivio y esperanza, pero lo que yo quiero que te dé es fuerza desde el conocimiento y la práctica, desde los datos. El gran objetivo del máster es que equilibremos los 2 hemisferios, o sea, la emoción, que es lo que nos da ese superpoder, emoción, el lenguaje visual, analógico, esa manera de pensar en red, y a la vez lo equilibramos con el hemisferio izquierdo, el de los datos, la planificación, pensamiento lógico, tomar decisiones en función de estrategia y prioridades. Ese es el resultado para que se acaben materializando objetivos. Yo tengo 15 años con mi negocio. Pues lo que os decía antes, en cada edición siempre hay algún alumno que tiene un negocio que lleva 10 o más años y lo que hacemos en esos casos pues es eso, hacer una auditoría. El dueño del negocio va pasando por cada módulo y chequea. En algunos dirá, esto ya lo tengo superado y está fantástico y este es mi punto débil y tengo que reforzarlo. O que cuando empezaste, algo que nos pasa a veces con el negocio es que el día a día nos come y a veces nos cuesta actualizarnos. Y por ejemplo, en el apartado de tecnología, pues esto cambia cada día. En este mismo segundo ya están cambiando cosas. Entonces, a lo mejor, una de las cosas que se podrían sumar a un negocio que lleva muchos años es ese plus relacionado con la tecnología. Ahora, antes de que se me haga tarde, os voy a repasar el equipazo de profesores que me acompañan y veréis que precisamente algunos, sobre todo Alba Delgado, asesora tecnológica, educadora, divulgadora en tecnología, pues es la que la que enseña no la fórmula mágica, ni usa esta herramienta, esta y esta, sino volvemos a lo mismo. ¿Qué necesito yo? Y cómo elegir en esa marabunta de tecnología que hay ahora, de aplicaciones, de software, de e-commerce, cómo elijo
que encaje conmigo. Y cómo, si eso deja de funcionar, si ya el negocio ha cerrado, si hay una actualización, cómo vuelvo a elegir todas las veces que haga falta. Para que la tecnología trabaje para mí y no nosotros para ella. ¿Cómo son las sesiones? Exposición del profesor más propuesta de ejercicio para hacer en directo. Exposición del profesor más propuesta para hacer algún deber en el tiempo, entre sesiones, algún detalle más. Vale, ¿cómo son las sesiones? Decía, son aprender haciendo. Tengo aquí mi chuleta. Ok. 35 módulos. Los dividimos en 5 bloques. Entonces, en esos 5 bloques, primero hay el apartado este que os digo, el principal, el pilar, los cimientos, de cómo son las personalidades creativas. A ver. Aparte de creativo, ¿qué más eres? O sea, el tipo de personalidad hay de muchos tipos. Y después, ¿cómo es tu vida de cada una a nivel de prioridades, de horarios, si tienes familia o si no, si estás trabajando por cuenta ajena también? Pues hacer esa fotografía. A partir de ahí, hacemos cuáles son vuestras fortalezas y cuáles tus puntos débiles. Todo este primer bloque es práctica. Y la práctica la hacemos en directo. Como mucho, se quedarán los ejercicios a medias y luego los tendréis que acabar, cada uno a su ritmo. ¿Qué carga de trabajo hay fuera de las sesiones? Pues es algo que no se puede determinar, por lo que os decía, por si tienes el negocio que solo es una idea y hay que partir de cero, por si ya está en marcha o si lleva muchos años. Entonces, en algunos módulos puede ser que tengáis trabajo extra más o menos. Muy importante venir a los directos, por eso, porque en directo vas a hacer ejercicios. En la intranet del máster, en la escuela online, tendréis, antes de empezar el módulo, qué materiales vais a necesitar. Pero en el primer módulo, ahí explicaremos ya, haremos una fotografía general de qué materiales, porque, por ejemplo, lo que más vais a usar son post-its. Y os explicaremos el por qué. Porque el principal motivo es que esta mente tan activa que tenemos, una manera de calmarla y que gobernemos sobre ella es escribir. Y el tamaño del post-it nos entrena también a concretar, que es otra de las cosas que nos cuesta más. Entonces, como vamos a estar haciendo esto 9 meses, pues ya vamos a ir entrenando el cerebro para que piense de esa manera. Entonces, en algunas de las clases os tendréis que entrar en la intranet y ver qué materiales necesitáis para en directo hacer los ejercicios. Entonces, de esa manera los dejaréis acabados o a medias, pero sabréis para qué sirven y, sobre todo, para poder hacer preguntas en directo para que se entienda muy bien para qué sirve. Y así luego, al acabarlos, pues los podréis hacer. Después de cada bloque hay lo que yo le llamo campamento base. Entonces es como una mentoría en grupo. Entonces cada vez que cerremos un bloque, haremos una mentoría en grupo conmigo y repasamos cómo ha ido ese bloque, si quedan dudas al respecto y si queda alguna cosa pendiente por hacer. Lo chequeamos, lo cerramos bien y ponemos otro piso al edificio. Primer bloque, hemos dejado bien los cimientos. En el primer bloque nos conocemos muy bien a nosotros y también conocemos a nuestro posible cliente amigo, que yo no le llamo cliente amigo, sino el cliente, no le llamo cliente ideal, porque ideal ya es como ponerlo como bastante inalcanzable, sino ver qué tipo de persona conecta conmigo y por qué. Porque lo importante va a ser hacer ese match entre quién soy y con qué persona puedo conectar. Y de ahí es donde, si hacemos bien el proceso de comunicación y marketing y ventas, de ahí la consecuencia es que haya la venta. Que no tengo que perseguir ni engañar, eso que nos genera tanto rechazo.
Y repasaremos de entrada los posibles fuentes de ingresos que tengáis, las ideas o las cosas que ya tenéis. Y a lo largo del máster, pues los iremos chequeando para que los acabéis de verificar o de decidir si queréis continuar con ellos o cambiar a otros productos y servicios. Y también repasaremos algo muy interesante y muy poderoso, que es esa diferencia a nivel de negocio que antes no existía, que son los posibles ingresos pasivos, sobre todo relacionados con creadores y creativos, para que tengáis ingresos que complementen vuestros ingresos o que sean realmente un extra a nivel de ganancias, de beneficio, y que sean, si puede ser, que no en todos los casos es, que sean ingresos todos los días del año, independientemente de si trabajáis o no. O sea, de ahí la palabra pasivos. Vale, voy a ver si hay alguna pregunta y voy a seguir. ¿Qué días son los cursos? Los martes. Martes de 7 a 9 de 7 a 9 hora española. Según qué país estéis, pues será por la mañana. Vale, seguimos. Segundo bloque, campamento base, mentoría en grupo, lo repasamos todo. Y bloque 2. En ese primer esbozo de modelo de negocio, pues casi se podría acabar el máster, ¿no? Es como ya lo tenemos todo hecho, pues para adelante. Nos paramos en lo que sería el segundo corazón de este máster, que es en tu salud, la clave de tu negocio. O sea, tú eres el protagonista y la parte más importante de tu negocio. Si tú no estás bien a nivel físico, emocional y mental, nada funciona. Sobre todo a nivel de energía. Entonces, vamos a descubrir aquí, que ya lo habíamos visto en el bloque 1, por qué creadores y creativos tendemos a la ansiedad y al estrés. Y entonces, como esa es nuestra tendencia natural, vamos a aprender en 2 sesiones recursos súper prácticos. También van a ser unas sesiones muy prácticas para que los tengáis en cuenta, porque cuando empiece la marcha, a partir del tercer módulo, pues yo tenga herramientas para gestionar sobre todo mis miedos, mis preocupaciones, mis frenos. O sea, antes de que aumenten y se precipiten, porque salimos muy ilusionados del módulo 1, le vamos a coger ya una caja de herramientas para que la llenéis bien y conforme vayan saliendo, que los iremos chequeando de cerca, pues tengáis ahí recursos para ponerle remedio. Y luego tenemos 3 módulos seguidos de Para, Planifica y Vencerás. Herramientas de gestión del tiempo especiales para creadores y creativos para organizarnos, porque vamos a trabajar en una planificación a 1 año vista y de ahí pasaremos al trimestre, al mes, la semana, el día y las horas. Entonces miraremos muy bien cuáles son los retos de esta mente creativa para que no jueguen en nuestra contra y veremos qué herramientas nos encajan. Acabamos el módulo 2, otro campamento base, repaso, chequeamos las herramientas que hemos ido probando. Este bloque sigue siendo muy práctico y dejaremos muchas cosas, pues eso, listas y acabadas para usar o iniciadas y para irlas desarrollando a lo largo del máster. Bloque 3. El bloque 3 vienen casi todos los profesores invitados, aparecen aquí. Cuando ya estamos preparados y ya vamos a entrar como muy en detalle. Entonces, en este bloque 3 principalmente hablaremos de dinero, de finanzas y hablaremos desde las finanzas personales para saber cuál es tu sueldo que te permita tener calidad de vida. Desde ahí calcularéis cuál es vuestro precio hora y a partir de esos datos decidiréis cuáles van a ser vuestras tarifas para los precios de productos y servicios. Repasaremos también temas de fiscalidad, temas de impuestos, que luego cada uno tendrá que verificar
pues eso, según el negocio que tenga y el país donde viva, para verificar, para que luego lo ajuste a nivel de tarifas y lo ajuste a nivel de los ingresos que necesita anuales para que le salgan los números. Usaremos herramientas muy prácticas y visuales para que también podáis hacer esos cálculos, porque una de las cosas entre creadores y creativos, de la mayoría de los principales miedos, es eso, la gestión del dinero, hablar de dinero, hacer cálculos, previsiones. Pues el bloque 3 será principalmente este tema. Herramientas tecnológicas para gestionar las finanzas, maravillosas, que nunca antes habían existido. O sea, todos aquellos que le den alergia a la palabra Excel, pues descubriréis herramientas súper visuales para hacer ese seguimiento de vuestros datos. Os anticipo que no tiene nada que ver con las matemáticas. O sea, las finanzas, la gestión del dinero, tienen más que ver con pensamiento lógico. O sea, para matemáticas ya hay muchas herramientas que nos hacen los cálculos. La cuestión es saber tomar decisiones de vida y de negocio leyendo esos datos. Igual que ya lo chequearemos, pero veréis que esa idea que tenemos de que somos tontos o torpes cuando hablamos de datos, de métricas, de estadísticas y de dinero en concreto, es una falsa creencia que nos bloquea muchísimo. Este bloque 3 lo cambia todo, porque luego, cuando llega la hora de vender, de temas de marketing, comerciales, negociación, si no tenemos bien trabajado esta parte, es donde nos acabamos bloqueando o procrastinando y por eso no llegan las ventas. Entonces cerramos el bloque 3, otro campamento base, lo repasamos todo, lo dejamos que haga pozo, consultamos todas las dudas que queden o los posibles miedos y pasamos el bloque 4. Sabemos el modelo de negocio, sabemos qué nos hace diferentes, sabemos qué podemos aportar de valor a esos clientes, posibles clientes. Hemos definido qué productos y servicios, le hemos puesto precio en función de mis necesidades concretas y las de mi negocio. Y ahora viene explicárselo al mundo. Entonces, en este bloque, en el 4, haremos herramientas de comunicación, o sea, cómo lo explico de una manera, en una frase breve, larga, lenguaje escrito, lenguaje visual, explicarlo, saberlo comunicar al mundo para que se entienda. Porque a veces a nosotros nos parece obvio, sobre todo cuando llevas muchos años, pero lo tiene que entender esa persona que está ahí fuera, que lo busca o que no sabe que lo necesita hasta que nos conoce. Comunicación y luego marketing, acercarlo a esas personas, mucho más allá que las redes sociales. Incluso hay negocios sin redes sociales que son totalmente rentables. Repasaremos hasta 20 maneras diferentes de hacer marketing y obviamente será online y offline, para que cada uno elija lo que más encaja otra vez conmigo y con mi cliente, o sea, conmigo y con el cliente que encaja conmigo. Y de ahí cada uno elegirá una o varias herramientas de marketing para llegar a ese posible cliente amigo. Y comunicación, marketing y ventas. Y ventas puro y duro, cada uno se parará a diseñar. Pondremos la creatividad en todas las áreas del negocio, no solo en la parte artística. Ese superpoder que tenéis lo aplicaremos a todas las áreas del negocio. Y aquí viene donde la mayoría se maravilla. O sea, aplicarla en el área de marketing es algo que a la mayoría de alumnos les alucina darse cuenta lo divertido y creativo que puede ser esa área. Y de odiarlo, pues algunos pasan incluso a ser su segunda parte favorita a la hora del negocio. Entonces, aquí diseñaréis vuestras estrategias comerciales, las que decidáis, las bajaremos a tierra y las planificarás, y luego dedicaremos un módulo específico a
tema de cierre de ventas o negociación. En clave gana-gana, sobre todo para los que ofrecéis servicios. Y la única herramienta donde nos vamos a... es la única excepción que hacemos en este máster, que la trabajamos al detalle, es LinkedIn, porque suele ser la gran olvidada entre creadores y creativos y a día de hoy sigue siendo la menos usada y la que da más resultados con menor inversión. Entonces, será la única herramienta, así con nombre y apellidos, donde nos vamos a parar. Cerramos el bloque y por último, no menos importante, nos vamos a las tripas profundas del negocio y repasamos si podemos, si hay maneras de optimizar el tiempo, de pensar de manera inteligente y ahorrarnos dinero, energía y tiempo, de ver si se repiten patrones o procesos que agilicen la manera que tenemos de trabajar o de cara a los productos y servicios que tenemos. Miraremos si hay algunas cosas que se puedan hacer en piloto automático, que cada vez hay más, sobre todo con la inteligencia artificial. Entonces nos pararemos en un módulo. Luego, lo que os decía, la tecnología trabajando para ti, cómo elegir herramientas en función de vuestras necesidades. Tema de trabajo en equipo. Si queréis o no contratar a alguien, ya sea de manera freelance, por horas, o contratar externalizando, o contratar a alguien en vuestro equipo. Si lo queréis hacer ahora o más adelante, qué cosas tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta cuando tienes que gestionar a personas, que a veces pasa, como me pasó a mí, que acabas dando el paso de contratar a alguien, pero no sabes cómo pedir las cosas o incluso como yo, pues eso, acabas pagando un sueldo y como no sabes cómo pedir las cosas o gestionar un equipo, lo acabas haciendo tú. O aquello de que si no lo haces tú tienes la sensación de que no tendrá la misma calidad y entonces pues eso, se te da muy mal delegar. Pues nos pararemos aquí, algo muy 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 importante y que bastante olvidado. Y luego llegará nuestra abogada de referencia para repasar las cuestiones legales relacionadas con derechos de propiedad, de autoría, registro de vuestras marcas y vuestros productos y servicios, por ejemplo, derechos y deberes, pues ley de protección de datos, política de ventas, cosas que sí o sí tienen que tener, sobre todo si tenéis web o e-commerce, estar al día pues, de cuáles son los últimos requisitos que tenemos que cumplir a nivel legal. Y para acabar, pues nos pararemos al final de todo en la imagen global corporativa o lo que se llamaría branding. Porque yo no puedo decidir cuál va a ser mi imagen visual o cómo me voy a comunicar con el mundo a nivel visual o audiovisual o incluso escrito hasta que no sé, pues eso, cómo es mi negocio, a quién me dirijo, cuáles son mis prioridades, qué es lo que cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que me hace diferente. Cuando tenemos todo eso trabajado, llega ese momento final de vestirlo. Y ahí es cuando pues o lo hago yo o contrato a alguien, pero sé explicarle muy bien, pues eso, cómo es mi negocio, lo que espero de él, cómo es mi cliente amigo, todas esas cosas. Y la última sesión, que es la que hemos hecho anteayer, que es el ¿y ahora qué? Pues haremos un repaso general de todo lo que ha pasado durante el máster y en vuestros negocios y veremos y os daré pues los últimos consejos de lo que viene después y a continuar con el mismo empuje y rutinas que hemos ido creando esos 9 meses. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Cuando se acabe ahora la sesión de preguntas, si tenéis cualquier duda, la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, porque seguro que luego quien lo escuche en diferido, pues le van a venir preguntas
y las iremos contestando en los mismos comentarios. Si estáis en la newsletter de la escuela, en la comunidad CREA, pues allí poco a poco también os iremos informando de algunas novedades y si no, directamente nos escribís al email de contacto y cualquier cosa. Si creéis que es algo como más privado y que por cualquier motivo no queréis ponerlo de manera pública, pues nada, para cualquier cosa que queráis. No hay preguntas tontas, no hay perdona que te robe tu tiempo porque necesito preguntarte esto, o este detalle me da vergüenza y me da igual. O sea, no pongáis filtro, preguntar cualquier cosa. Si no hay ese nivel de confianza y de comodidad, las cosas no salen bien. Y esto, para muchas personas, es un paso muy importante, hacer una formación. Ya no solo a nivel de dinero, que ahora os diré el precio de la matrícula, sino a nivel de tiempo y de energía, que es algo que a veces no valoramos mucho. Pero yo valoro muchísimo vuestro tiempo, esas 2 horas a la semana, sobre todo si tenéis negocio en activo y tenéis familia, y por eso, pues eso, las vamos a optimizar para que sean lo más prácticas y útiles posibles. Le voy a preguntar directamente, perdonadme un momento, estas son las cosas del directo, a Patricia, que es la Project Manager de la escuela. Le voy a preguntar una cosilla. Vale, hasta aquí alguna pregunta más. Os voy a presentar a los profesores que me acompañan en esta edición y luego ya os explico los últimos detalles. Recordad, esto se queda aquí guardado, entonces lo podéis consultar cuando queráis y luego lo compartiremos como recordatorio en la newsletter de la comunidad CREA y lo colgaremos en YouTube también. Vale, veo que no hay ninguna pregunta más. Ok, pues profesores, os los comento en orden, que lo que os comentaba de en qué bloque y los contenidos, pues en orden de aparición, cómo nos van a, quiénes y cómo y de qué módulos se van a encargar. Pues tenemos, a ver, Marta Falcón, especialista en Service Design. Nos conocemos desde hace muchos años. Es una crack, la admiro profundamente. Y su especialidad es el Service Design, que es el diseño de servicios. Entonces, ella os va a acompañar a hacer un retrato a un detalle alucinante, pero de una manera muy amena y muy práctica, de vuestro cliente amigo, de ese cliente ideal que encaja con vuestros puntos fuertes para que sea más fácil que se genere ese intercambio de gana y gana a la hora de vender un producto o un servicio. A ver. Vale. Entonces, en el bloque 1 lo compartiremos Marta Falcón y yo. En el bloque 2 nos veremos pues las 5 sesiones conmigo, trabajaremos mano a mano, súper práctico. Y el bloque 3, que es donde están la mayoría de profesores invitados, pues este año, primicia mundial, nos acompaña en el apartado de finanzas Nieves Villena. No sé si la conocéis, economista y creadora del concepto felicidad económica. Os invito a que consultéis sus contenidos en Instagram y en su página web. Vamos, si alguien de aquí tiene una mala relación con el dinero y con las finanzas, cuando conozca
y trabaje mano a mano los contenidos con Nieves Villena. Pues eso, lo más habitual es como aquello de cómo es posible que nunca nadie me lo haya explicado así y algunos van a vivir la frustración, como me pasó a mí, de por qué no lo he sabido antes. Entonces, Nieves Villena se encargará del apartado de finanzas. Gestión del dinero 1 y 2. Luego viene David Bertomeu, controller financiero y profesor universitario, que explicará de una manera algo que parece sorprendente. Igual que en el coche tenemos ese panel de control que hace que podamos ver, pues eso, si nos falta gasolina, cuántos kilómetros llevamos, si alguna cosa del coche no funciona, que se encienda alguna luz, pues nos ayudará a crear un panel de control de negocio y financiero que nos ayudará a calcular, pues eso, según los números que vayamos introduciendo, cuántas ventas deberíamos generar al año para que salgan los números, qué ingresos debería haber cada mes para que no tengamos lo que le llaman, para que no nos quedemos sin cash flow o dinero en efectivo, que es el punto débil de la mayoría de negocios, sobre todo los pequeños. Entonces, con David Bertomeu aprenderemos esa herramienta. Después llegará Vanessa Cantero, asesora fiscal, apasionada de la divulgación y de la educación en relación a los impuestos. Entonces repasaremos también derechos y deberes en relación a los impuestos y cómo no tenerles miedo y ver que es una parte más que tenemos que considerar en el negocio, sobre todo para hacer una buena previsión y que no nos pillemos los dedos y que luego vayamos así como ahogados porque no hemos contado con ellos. De nuevo, este módulo sí que será más informativo. Son pocos, pero algunos módulos serán puro datos para que estéis al día de las obligaciones legales más importantes. Lo mismo sucederá con el apartado con la abogada. Vale, luego tenemos un apartado tecnología y finanzas que me encargaré yo. Repasaremos algunas herramientas para ver de manera muy visual ese control de los datos, números, ventas y ingresos y gastos. Y luego llegará José Sevilla. Todos los profesores son, como digo, almas creativas, o sea, personalidades creativas en otros ámbitos, no en el artístico, cada uno en lo suyo, en finanzas, en derecho, en económicas, en periodismo. Por eso es como que viajamos y yo, la primera, acompañados pues, de personas que son totalmente afines. Y por eso, cuando nos expliquen los contenidos desde su especialidad, van a ser en esa clave que solo entre nosotros precisamente los podemos realmente como aprovechar al máximo. No me quiero enrollar mucho porque si no, esto va a quedar larguísimo. Pero hace muchos años que nos conocemos, llevamos muchas ediciones trabajando juntos y los comentarios de los alumnos que podéis ver en los testimonios de la web, pues una de las cosas que dicen es eso, que los profesores se nota que entienden nuestros superpoderes y nuestros puntos débiles. Pues José Sevilla es un caso perfecto, o sea, creativo artístico, ha tenido negocio propio de tienda en Barcelona, Concept Store, donde vendía creaciones de otros artistas y diseñadores, y de lo que nos va a hablar, que es también el gran olvidado, es en temas de logística y almacenaje. Algunos de vosotros a lo mejor solo tenéis servicios o productos digitales, pero como es bastante habitual por los años que llevo que alguien al final quiera hacer producto, pues sí o sí tiene que estar este módulo, porque también está muy idealizado eso de que podamos vender a todo el mundo de manera sencilla. Pues según cómo, repasaremos también derechos y deberes relacionados, por ejemplo, con problemas de aduanas o temas de impuestos.
que a veces hacen que el producto se vuelva tan caro que no valga la pena ni hacer esa venta. Vale, pues aquí nos pararemos y luego llegará Chema Carrasco, periodista en activo en la radio desde hace más de 20 años, creo que ya son 25. Espero que me perdone, pero yo le llamo es como el Doctor House. Nos deja sacudidos, sobre todo nos hace plantearnos aquello de si sirve de algo que sigamos trabajando de nuestra pasión, si llega la inteligencia artificial, pues qué podemos hacer para realmente ser diferentes, para que el cliente tenga claro, pues eso, qué le aportamos, qué tenemos de diferente, qué es aquellos detalles que nos hacen únicos, porque todos lo somos, pero que tenemos que saber explicarlo. Nos deja sacudido, pero de buen rollo. Pero esta clase es como la más inolvidable de todas, creo. Y luego le tomamos el relevo, porque estamos en el apartado de comunicación, y llega Pilar Barrio, con ejercicios también muy prácticos para aterrizarlo, para que sepamos. Esperad un segundo. Consultora y formadora en comunicación, estrategia y transformación digital. Entonces, con Pilar en directo aterrizaremos eso que nos hace diferente y que ya llevamos meses trabajando para que lo podamos comunicar, pues eso, en palabras sueltas, en una frase y, pues eso, corto, medio y largo. Para tenerlo bien trabajado e ir luego diciéndolo con confianza, porque si tú no dices algo con confianza, el cliente lo va a detectar y entonces ¿tú contratarías a alguien que no confía en lo que hace él mismo? Pues ahí os daremos herramientas para que pase eso. Hemos ganado confianza, pero lo tenemos que concretar en palabras. Seguimos, no nos falta poco. Llega Pilar Barrio. Vale, y aparece el módulo de marketing, lo empezamos conmigo y luego seguimos con Flor Abiuso, con su fórmula unicornio. Flor, igual que muchos profesores del máster, viene de haber trabajado en entornos corporativos, pero tiene una vocación tremenda de de acercar ese conocimiento que antes solo tenían las grandes empresas a los pequeños negocios. Ya no son pequeños porque no puedan crecer, esto es decisión de cada uno, sino también para aquellos pequeños que quieren ser pequeños, porque priorizan otras cosas. Entonces, con Flor os va a enseñar a cómo, con un solo trabajo, cómo aprovecharlo para diferentes finalidades. Para aprovecharlos para crear un producto, aprovecharlo para comunicarlo, para venderlo, para alimentar redes sociales o para hacer colaboraciones. Entonces, cómo aprovechar mucho una cosa con finalidades diferentes. Bueno, es que soy tan fan de los profesores del equipo que me podría estar aquí muchísimo. Los podéis chequear todos desde el link de la página de la web de profesores o en la página de máster, que están ahí detallados, y podéis consultar su LinkedIn o sus páginas web para haceros como un poco de fotografía. Dinamismo, buen rollo, color, contenidos visuales, todo es bastante como en sintonía. Ok, nos vamos. En el último bloque tenemos a Alba Delgado, lo que os decía, educadora, divulgadora y asesora tecnológica, que nos va a enseñar una herramienta, una manera muy práctica de que no tengamos miedo a la tecnología, a lo digital, al cambio continuo que estamos viviendo. Y entonces eso, cómo elegirlo, pase lo que pase a nivel de cambios. Y llegamos a Nuria Ramírez, abogada, especializada en derechos de autor y negocios digitales. Y entonces con ella repasaremos las novedades en lo que os comentaba antes de
No lo voy a repetir aquí porque seguro que ya lo habéis oído. Y entonces, para que tengamos en cuenta esto, derechos y deberes. Y listo. Hemos hecho repaso de todos los profesores. ¿Alguna pregunta por aquí? Vale, pues voy a cerrar. No quiero robaros más tiempo. Nos vamos aquí. Entonces, sesiones los martes, 2 horas. Aprender haciendo, muy práctica. Bloques, 5 bloques. Después de cada bloque, campamento base, mentoría en grupo, lo repasamos todo. En paralelo, habrá un grupo de WhatsApp para quien quiera. Aquí no hay en nada del máster, en nada, hay nada que sea obligatorio. Porque tenéis un negocio propio y vosotros pues estáis aquí y tenéis que tomar vuestras decisiones. Entonces, grupo de seguimiento por WhatsApp, uso exclusivo para cosas relacionadas con el máster, ya sea de vuestra parte o de la escuela, para que os podamos comunicar pues algunas novedades. El máster es en directo y online y siempre va a haber contenidos y siempre va a haber noticias muy actuales que estén pasando durante el máster y que puedan ser pues eso de utilidad, ya sea por parte de los profesores o nuestra. Hay un formulario de admisión para chequear, es un formulario que hace preguntas con un poco de detalles y que yo reviso personalmente y me miro todo lo que me enviáis para intentar que sea un grupo, pues eso, lo más que se complemente, porque son plazas reducidas, un grupo de 25 de diferentes edades biológicas, de diferentes edades de su negocio y de diferentes disciplinas artísticas. Entonces, hacemos este formulario de admisión, lo chequeo y en 48 horas laborables máximo os envío el resultado de si estáis aceptados o no para esta edición del máster. A partir de ahí tenéis 15 días para hacer el pago de la matrícula o reservar la plaza, ya veréis las opciones que hay, y de ahí se confirma que en octubre pues empezamos todos. Entonces, lo que os decía del grupo de WhatsApp pues es para hacer seguimiento solo de cosas estrictamente relacionadas con el máster. Y va a haber en la intranet, estará todo muy ordenadito, lo que os decía, antes del módulo veréis una introducción de lo que vamos a tratar y los materiales que necesitáis para aprovechar muy bien la sesión en directo. Luego, después de la sesión, 24-48 horas, se sube la grabación y la tenéis en vuestra área de alumno y algunos materiales complementarios si es necesario. Y ahí también tendréis todas las plantillas para ahorraros tiempo, dinero y energía bien ordenaditas para que las podáis usar y buscar para usarlas en directo en clase o luego cuando las necesitéis. Y lo último diría que es durante el máster por grupos, por grupitos pequeños, os propondré también que hagáis a partir de la mitad del máster, que ya empieza a ponerse como serio y que entramos en mucho detalle, os propondré hacer grupos de mastermind para que fuera del máster, quien quiera, pues os vayáis reuniendo y así reforzáis. O sea, el grupo es súper poderoso, porque algo que antes hablaba alguien de alivio y esperanza y yo le añadía fuerza y energía y poder, el grupo hace que algo maravilloso que es, a diferencia de trabajar solo conmigo, que es que de repente enseguida te das cuenta que hay personas creativas a tu entorno que dicen las mismas frases, tienen las mismas ilusiones y sueños,
los mismos miedos y preocupaciones, los mismos retos o puntos débiles. Entonces te das cuenta enseguida que eres un tipo de personalidad maravillosa y un tipo de profesional importantísimo para el mundo, que tenemos unas características propias y que solo es encontrar la manera de trabajar y recursos que encajan con nosotros. Entonces, el alivio que te supone ver que no eres el único y que hay más en tu situación y que avanzas y que vais mejorando juntos, eso es, vamos, de lo mejor del mundo, lo más poderoso. Eso sumado a los conocimientos y a la práctica ya es como lo más potente. Entonces, se harán esos grupos de máster a la mitad de Mastermind. Yo le llamo suma de cerebros, para reforzar el seguimiento del máster. Y ese formulario de admisiones que os decía también, ese perfil yo luego se lo envío a los profesores para que intenten adaptar al máximo posible los contenidos al grupo específico del máster. O sea, nunca van a ser muy genéricos o que se desvíen de los perfiles que este año empezaréis en octubre. Entonces, es lo máximo personalizado que podemos. Y ahora creo que ya sí. ¿Hay algún, para las personas que llegáis agotadas física, emocional y mentalmente y que detectéis, podéis hacer el test de burnout en la web, que es gratuito, pues también tenéis acceso gratis al curso de burnout que tenéis de manera permanente en la página web. Y último, sí, tendréis acceso a una bibliografía enorme de libros, artículos, podcasts y audiovisuales. O sea, quien quiera contenidos extra o que le queden dudas o que quiera mejorar alguna área, tiene ese contenido al que podéis tener acceso, y si no, pues eso, me vais preguntando a mí y bueno, esta cabeza ardiente es como una enciclopedia. Creo que de cualquier cosa que me podáis pedir tendré material y si no, os lo busco. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Y os hablo de la matrícula, que llevamos ya aquí 1 hora y 20. En la misma página de la escuela hay preguntas más frecuentes también, por si tenéis alguna duda más. Vale, lo que os comentaba antes, si os vienen luego las preguntas, aquello de, mira, una de las características de la mente creativa es que yo le llamaba, toda mi vida he pensado que era lenta o de efectos retardados, pues nuestra cabeza trabaja con tanta información a la vez que le cuesta tomar decisiones porque piensa en red y le cuesta definir qué es prioritario o no, que es algo que trabajaremos mucho en el máster. Y la otra es que antes de que ese pensamiento llega a verbalizarse, os pasa podríamos decir, de la parte de atrás aquí, pues a veces, seguro que os ha pasado que os hacen una pregunta y en ese momento no sabéis contestar, o que estáis viviendo una escena o un momento y que luego pasan unos días o incluso unas semanas y entonces dices, ahora ya sé lo que le hubiera dicho. Pues esa es una de las particularidades de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, algo que puede ser que os pase es que después de ver este vídeo no os venga ninguna pregunta y a lo mejor mañana de repente, como una seta, aparece. Pues volvéis aquí, lo escribís, o lo que os decía, es que nos escribís un email o un WhatsApp desde la página web de la escuela, tenéis un enlace directo al WhatsApp y ahí os contestamos. Vale, no hay ninguna pregunta más. Ok. Último y no menos importante, la matrícula. El precio de la matrícula son 2.940 euros. Para las personas que vivís en el extranjero o que estáis en el régimen de intracomunitarios, tendríais que quitar el tema de impuestos. Si tenéis alguna duda con esto, también nos escribís. Ahora mismo
estamos en la promoción de verano. Dentro de nada empezamos ya el veranito, bueno, en el hemisferio norte. Y entonces tenéis un 20% de descuento hasta finales de agosto. El máster empieza la primera semana de octubre. Entonces, el precio real de matrícula, si todavía quedan plazas, esto es muy importante, cuando hagáis el formulario de admisión, si cumplís con los requisitos y es aprobada vuestra solicitud, tenéis 15 días para formalizar la matrícula. Porque, pues eso, no podemos reservaros una plaza y que haya otra persona esperando por mucho tiempo. Entonces, espero que lo entendáis, pero esa reserva, sin la matrícula hecha, sin el pago de la matrícula hecha, la podemos guardar 15 días. Entonces, tenemos esta promoción de verano para que os podáis ahorrar, creo que son unos casi 600 euros, para que sea más asequible y accesible al mayor número de personas, pero con este cupo de 25, pues para que, pues eso, para que el contenido sea más personalizado y para que las clases, las dinámicas, sean mucho más prácticas, productivas y funcionales. Después de la promoción de verano, en septiembre, sería precio normal, pero sí quedan plazas. Eso no os lo puedo asegurar. Descuentos especiales. Como siempre, la comunidad CREA, que es la newsletter de la escuela, tiene un 10% de descuento. Siempre, en todas las cosas que hacemos. Entonces, no es acumulable y hay que elegir o la promoción de verano o el descuento de ser de la comunidad, pero si llega a septiembre siempre podéis tener ese descuento. Y para antiguos alumnos de la escuela o clientes o recomendados de estos o algunos de los alumnos que me conozcáis porque habéis sido alumnos míos en universidades o tengáis algunos cursos míos de doméstica o alguno de mis libros, pues también os podéis beneficiar de ese 15%. Lo mismo, no es acumulable, pero si llega septiembre lo podéis usar. Pago fraccionado o pago en 2 plazos. Para haceros más fáciles a aquellos que lo necesitéis, tenéis esta opción. No se puede usar la promoción de verano. Tenéis 2 opciones, o sea, o pagar en 2 plazos a precio con la matrícula normal y si podéis utilizando alguno de los descuentos especiales, si encaja con vuestro perfil, podéis usar la opción de 2 plazos. Entonces tendríais o promoción de verano o la opción de 2 plazos. Y creo que ahora sí no me dejo nada. ¿Alguna pregunta más? Se me ha alargado un poquito, lo siento mucho, a veces me entusiasmo, pero esta edición, todas las ediciones me han hecho mucha ilusión, pero esta en concreto, la que más, porque ya llevamos mucho tiempo, porque está todo muy testeado y muy practicado, muy optimizado. Y esa es mi máxima ilusión, que generéis impacto desde quienes sois, sin tener que disfrazaros ni ser otra persona, para que pongáis en valor esa mente creativa poderosa y alucinante que tenéis. Y de ahí, pues eso, crear un negocio que sea rentable, que os dé felicidad creativa y felicidad financiera y sobre todo que tengáis también calidad de vida, porque vuestro potencial creativo, lo que os hace brillar y lo que hace que contribuyáis al mundo, nace desde cuando yo estoy bien y tranquilo y me cuido. Entonces tiene que tener esas 3 patas. Muchas gracias, Mónica. Estoy ya a medio paso. Me muero de ganas de conocerte, Marta, que estamos ahí pendientes, entonces ya creo que la semana que viene lo vamos a conseguir. Si necesitáis cualquier cosa más, pues eso, Patricia y yo encantadísimas de contestar a todas vuestras dudas. Y hasta aquí, un besazo, nos vemos.